Hoy día vamos a hablar sobre el conflicto de la Araucanía, un tema sumamente complejo, un tema para el cual yo me declaro totalmente inculto, y quise hacerlo con alguien con quien yo he empezado a tener una conversación. De hecho, Andrés me ayudó a ponerle el título a la conversación del día de hoy. Me alegra que podamos vernos porque ese es el sentido de esta conversación, es verse. Tú tienes que decirme, Andrés, si lo pronuncio bien, Pehuañín, Qué ¿es la guay, forma correcta? qué guay. La idea de poder entender es partir por reconocer al otro, por verse. Y creo que desde el respeto y reconociendo que uno no sabe ni entiende, uno puede construir diálogo. Si hay alguna razón, además de la sana curiosidad que todos tenemos y también quizás la indignación por muchas de las cosas que han ido pasando en la Araucanía, también hay una pertinencia en este barrio. El censo 2017, a las 3.211 personas que viven acá, les preguntó a todos, yo fui censista, me imagino que igual que algunos de ustedes, y les preguntamos, ¿se considera perteneciente a algún pueblo originario? 168 de esas personas dijeron que sí. No tengo los datos para saber cuántos se declararon mapuche, pero hay personas que se sienten afines a pueblo originario. Entonces hay también una pertinencia del barrio, y es bueno desde ahí partir preguntándote, Andrés, quisiera presentarte en realidad, ha sido tanto el palabrerío que no te he presentado. Eh, Tú te defines como un mapuche nacido en Chile, tú me tienes que corregir, Andrés, que vive en la comunidad Nahuelhuén, eres consejero presidencial mapuche, eres director de la corporación Lonco Quilapang, has sido consultor del BID, y no solo tienes una especialidad en la ingeniería, sino que tienes dos. Eres forestal y también eres industrial. Me imagino que también, si pudiéramos extenderlo, eres padre, eres hijo, y muchas otras cosas más que no podemos extendernos ahora. Así que muchas gracias, Andrés, nuevamente. Bienvenido al canal. Y quisiera partir la pregunta con lo más evidente, lo que hemos estado leyendo en los diarios, lo que hemos estado escuchando en la televisión, lo que nos tiene a todos un poco inquietos, que es qué está sucediendo en la Araucanía. Cuéntanos un poco de tu perspectiva, claves para entender el conflicto. Muchas gracias, Cristóbal, por la presentación y gracias a todos los que se dieron el tiempo por estar hoy día presentes. De verdad, se lo agradezco un montón. Eh, Mai Mai Compu Eimun, Compuche, Fachanto, Mole Palú, Tufachi Chawungwe, Tufachi Winca Sistema, como decimos nosotros. Estoy saludando a todos en Mapudungún, a los que están en este sistema, en esta plataforma que hoy día nos toca encontrarnos. Y agradecerles, como les decía al comienzo, agradecerles que tengan interés en estos temas, más allá de lo que puede, no sé si ocupar la palabra informar, tal vez diagramar, diría yo, la prensa hoy día en Chile, respecto a lo que sucede en torno a la Araucanía. Y la pregunta es bien profunda, ¿qué hace Cristóbal? Y cada una de mis palabras no tiene la intención de faltarle el respeto a nadie, quiero hablar desde mi verdad, desde nuestra verdad, la verdad desde un colectivo que yo diría que es un colectivo que ha venido creciendo de alguna forma, que ha venido informándose. Yo soy de la primera generación de profesionales de mi familia. Vivo en comunidad, vivo en el campo, donde brotaron toda mi familia, mi linaje, y he tenido, como digo, la suerte, la bendición de haber podido estudiar un par de carreras universitarias, leer harto historia, aprender otros idiomas también, y, y darme cuenta que a medida que he ido avanzando los conocimientos occidentales, me he podido dar cuenta de la inmensa brecha que tenemos como... Yo aquí salto y hablo de cono sur y me refiero Chile y Argentina, porque lo que pasa, la situación de entendimiento de esto, es el mismo desentendimiento que hay en Argentina. Algunos, hace un par diría yo, de meses atrás hubo una tremenda polémica en Argentina, pero estamos en una situación, yo diría, a ver, tú me dices, ¿qué es lo que está pasando en la Araucanía? Yo creo que estamos viendo expresiones tal cual uno ve crecer un árbol, de sus frutos y de sus ramas externas. Pero nadie ha ido a entender que esa expresión que nosotros hoy día estamos viendo, esas expresiones de conflicto, esas diferencias,
tienen una forma, tienen una estructura que podría decirse, ocupando esta como analogía, un árbol que tiene ramas, tiene un tronco, y sobre todo tiene un sistema radicular profundo, un sistema de raíces profundo. Y lo que sucede hoy día en la Araucanía es que no hace mucho tiempo, hace yo diría 137 años, se sembró una semilla de una maleza, de algo que se hizo muy mal, muy, muy mal. Y hoy día, en esto que es reciente, aquí en el lugar donde yo estoy, Chile no tiene 200 años. No tiene 200 años. Es algo reciente, una historia viva, una historia que está en el recuerdo presente, que estuvo en mi abuelo, que está muy viva en mis padres y que por supuesto está vivo en mí y en mis hijos, que habla de una historia que no se ha contado y no se ha querido reconocer. Entonces todos nos quedamos con hechos de violencia, con una discriminación hoy día, pero nadie ha tenido la valentía, y estoy hablando nadie en el sentido de político, diría yo, eh, económico, incluso también de la gente que ostenta el poder hoy día en el país, sea político, sea económico, incluso religioso, de aproximarse con valentía. ¿Y cuál es esa valentía que hoy día requerimos? Ir a ver las raíces de lo que hoy día estamos viendo. Me pasa, Cristóbal, que cuando tú dices lo que está pasando hoy día en la Araucanía, estamos viendo los frutos de una historia que es desconocida, realmente que es desconocida. Y son frutos de una historia que nos lleva a un desencuentro, pero no es un desencuentro a lo mejor tan diferente al desencuentro que tenía que vivir mi padre hace, no sé, él tiene 72 años, o el que vivió mi abuelo, o incluso el que están viviendo mis hijos hoy día en esta tierra. Una historia de discriminación, una historia de, diría yo, de exclusión, muchas veces, en muchos espacios. Andrés, Entonces, si pudiéramos pensar, me encantó que es fácil para mí entender el árbol, ¿no es cierto? Creo que para todos es una imagen concreta. Si pudiéramos ir a las bases, si pudiera explicarnos estas raíces. Sé que es una pregunta súper amplia, quizás podríamos quedarnos acá y hablar toda la reunión de hoy solo de eso, pero ¿cómo se va tejiendo este árbol? ¿Desde dónde comienza a crecer? mira, ustedes no sé si saben, pero yo creo, me gustaría que googlearan. ¿Cuál fue el primer escudo de la República de Chile? Los que les gusta leer y saber de historia, busquen por favor el primer escudo de la República de Chile. ¿Lo puedes buscar, Sebas, Cristóbal, y proyectarlo? Seguro, O si alguien puede, por favor. yo lo busco ahora. Pero van a descubrir que justamente el entonces presidente Carrera ponía en el más alto valor de la naciente República de Chile al pueblo del cual yo soy parte. No sé si lo tienen, porque es importante entender ese origen, esa historia. Hay una historia, hay un fundamento. Si ustedes van, no sé si ya lo encontraron, es una pareja de mapuche. Sí, aquí lo encontré. Por favor, hagamos el ejercicio de proyectarlo. No sé si lo pueden ver ahí. ¿Se alcanza a ver? Sí, Si nos puedes contar, Andrés, un poco la raíz Perdón, histórica. No sé si lo fíjense, está. este fue el primer escudo, el emblema nacional. Y algo pasó en nuestra historia. Si uno piensa y va a estudiar un poquito de qué pasó con Bernardo Higgins, Don Ambrosio, ¿ustedes sabían que Bernardo Higgins hablaba mapudungún? Don Ambrosio hablaba mapudungún y se entendía perfectamente con un sistema organizacional que venía heredado de la corona española. La corona española desarrolló una serie de parlamentos que se llaman Collán, con el pueblo mapuche. Y a diferencia de lo que, no sé por qué extraña razón hoy día nuestra clase política habla que hoy es imposible relacionarse con el mundo mapuche porque no tienen un único líder.
Pero resulta que por 300 años antes que naciera esta república y tomara como emblema nacional la figura de dos hermanos de mi pueblo, es que perfectamente durante 300 años se pudieron desarrollar una serie de acuerdos políticos en donde se respetaban límites, en donde habían pactos económicos, en donde habían tránsito y comercio entre naciones. Nace Chile, por allá en Santiago, nosotros decimos en Santiago, porque recuerden que casi del nacimiento de Chile, casi 70 años después, se invadió en 1881 estos territorios. Y la naciente República de Chile parte con una serie de leyes donde se les daba reconocimiento a las tierras y territorios indígenas, que eran ocupados por los pueblos indígenas. Mapuche, por cierto. ¿Qué pasó? La presión económica da el salto de 70 años y ocurre un borrón de esos 100 años de historia jurídica de Chile, en donde ya de la República se reconocía el origen, se reconocía el territorio, el límite geográfico. Cuando hablan que los españoles quitaron parte del territorio, por cierto que lo hicieron, pero respetaron el territorio que el propio país de Chile no fue capaz de, hasta el día de hoy, de respetar y reconocer. Y en ese momento nace la historia más, diría yo, dramática, dura, de despojo, que como dicen algunos abogados, que me gusta la palabra, la expoliación, un arrebato violento en una guerra encubierta que nunca se declaró como una guerra de saqueo. Entonces, cuando vamos a lo que hoy día estamos viviendo, ¿cuántas personas de las que están escuchando saben de la verdadera historia de Chile? ¿Cuántos saben que aquí en Temuco, cuando vino el presidente Piñera en su anterior gobierno a poner una bandera a celebrar el bicentenario? Pucha, no hay que ser ingeniero, no hay que ser muy bueno para las matemáticas para saber que del 1881 al 2014 no hay 200 años. ¿Dónde está el bicentenario? O sea, como que los números no cuadran. Y nos autoconvencemos. Esa es la alarma del campo que se activó. Para que sepan, en el campo hay alarma. Alarmas naturales. Un segundo. Está bien, vamos a esperar a Andrés entonces. Yo le aprovecho de decir que pueden plantear sus preguntas a través del chat. Así que por favor, los que quieran presentarle preguntas, está bien Andrés, no te preocupes. Esto es televisión en vivo, así que no hay problema, Andrés. Quédate esa tranquilo. Es la alarma natural. Ustedes tienen sirena, yo tengo 8 tipos de alarma. ¿Qué pasó entre 1810 y 1881? Bueno, se desarrollaron una serie de acuerdos políticos del país, en donde se normaban en leyes reconocidas por el propio Parlamento de los límites y los tierras y territorios indígenas. O sea, entonces, podríamos decir que hubo una suerte de continuidad de lo que se había negociado con España en ese periodo, ¿o no fue así? Sí, absolutamente. El territorio mapuche ya había sido reducido a la hora de dialogar con la corona española. El Estado de Chile pudo, entre comillas diría yo, sostener esos acuerdos hasta que la presión económica en 1881 hace que se inicie la campaña de pacificación de la Araucanía, como llama la historia. Nosotros llamamos del arrebato violento y del inicio del origen de la extrema pobreza hoy día en la cual vive el pueblo mapuche, pero eso no ocurrió solo en Chile, porque ocurrió en Argentina también. Y por eso hacía mención. Yo digo, yo soy mapuche, pero yo nací en este lado de la cordillera. Pero tengo familiares mapuches que están al otro lado de la cordillera también, en lo que hoy día es Argentina. Allá se llamó la campaña del desierto, pero en el fondo era hacer uso de esos terrenos. Bajo lo que fue, bueno, la historia, los cronistas de la iglesia han registrado muy bien lo dramática que fue esa ocupación. Eso fue una ocupación militar. No, está bien, disculpa. Entre 1881 es lo que estáis describiendo, para seguir la metáfora del árbol. Entonces, en ese momento,
¿El árbol ya creció o parte a crecer desde ese momento? ¿Tú no cuentas la historia en lo que sucedió entre 1810 y 1881 como parte de esta historia? Sí, ¿Dónde parte el árbol? Quiero saber, ¿dónde por se teje supuesto, el...? no, no, no. El árbol, la historia para nosotros tiene 4 momentos. Una historia previa a la llegada de los españoles, una historia de la llegada de los españoles hasta la naciente República Chilena, de la República Chilena hasta 1881. Y de 1881 podemos ver un continuo hasta el día de hoy, aunque parezca dramático, pero nosotros reconocemos al menos esos 4 momentos en la historia. Y Hasta hoy. el territorio mapuche, para entender todos los que no sabemos, y disculpa la pregunta, antes de la llegada del español, ¿desde dónde hasta dónde llegaba? Mira, el territorio mapuche, eh, para nosotros es muy fácil saber cuáles son los límites del territorio, porque los nombres de los lugares obedecen a sus características físicas y geográficas. Entonces, cuando un buen indicador es la toponimia de los lugares. Cuando nosotros empezamos a escuchar Mapudungún desde el sur de Copiapó hacia el sur, y desde el norte de Coyhaique escuchamos solo Mapudungún, y podemos entender solo haciendo uso del Mapudungún de cómo son las topografías y las características de los lugares, nosotros decimos, esto es parte de un territorio. Sumado a eso, cuando escuchamos relatos que son prácticamente en estructura, diría yo, similares, y se basan en un pensamiento común, también, y eso ocurre a ambos lados de Argentina, de Copiapó hacia el sur y desde el norte de Coyhaique hacia el norte. Por cierto, la isla de Chiloé completa, que Mapudungún es Chilhue. Y cuando tenemos 1881, el territorio empezaba desde dónde y terminaba dónde, para El entender territorio cuánto... ya se había establecido el límite del Biobío, del Uh-huh. Biobío hacia el sur, ya estaba reducido, pero ¿Y era lo que se había acordado, hasta dónde llegaba hacia el sur? hasta el río Cruces. Eso es hoy día entiendo que el límite con la región de Valdivia y Uh-huh. la región de la Araucanía. Y de ahí dices tú que empieza esta, entre comillas, como tú describes, pacificación, entre 1881 hasta el día de hoy. Y eso, ¿podrías describir en qué consistió? Me imagino que tenía que ver con distintos temas, ¿no es cierto? Con distintas formas concretas de pacificar. ¿Podrías describir una, dos, tres, cuatro que te llamen particularmente la atención? Sí, yo diría que, a ver, se insistió en estos famosos títulos de merced. Los títulos de merced son los resultados de reducciones. Hay gente que piensa y que dice, mire, si a los mapuches se les devuelven los títulos de merced, el problema de la tierra, el problema raíz, el problema basal, se soluciona. Mentira. Eso es falso. Y ese es un discurso muy político, al margen del gobierno que sea, ¿eh? Está lo mismo. Yo no es por una orientación política. El tratamiento del Estado en cualquiera de sus administraciones en los últimos 30 años solo ha mostrado matices respecto a este tratamiento más estructural de las demandas indígenas. Y que además son demandas que se mantienen. Algunos dicen que el movimiento mapuche nació hace 30 años. Mentira. En 1924 tuvimos el primer diputado mapuche, Francisco Melibilu, y él dijo al Congreso en pleno, les dijo, oiga, háganse cargo, por favor, del despojo de tierras, del robo de tierras, dijo, del robo de animales. ¿Por qué? Porque o si no se va, y esto está escrito en las actas del Congreso, dijo él, si el Estado, le habló al presidente de la Cámara, le dijo, si el Estado no se hace cargo de esto, lo que va a ocurrir es que el descontento social que está en la población marginal de las ciudades se va a desplazar a los campos de los terrenos de las comunidades mapuche. 100 Aparece años en el... atrás, Sí, 1924, Francisco Melibilu, Congreso en yo, pleno. yo lo descubrí ayer en el prólogo de Historia Secreta Mapuche 2, donde se hace referencia justamente a lo que estás relatando. Entonces Entonces, hay un tema de propiedad muy claro, que es lo que estás describiendo. sí. Hay, hay otros temas que tengan que ver con educación, cultura. Yo lo intuyo, pero quisiera que tú lo explicaras. Me imagino que hay No, acciones concretas en todos esos ámbitos. por supuesto, por supuesto. Una de las, diría yo, de las intervenciones fuertes que se hicieron junto con esta ocupación militar que hace el Estado de Chile, esta guerra no declarada, que ahí está el vicio, diríamos, en términos de relaciones políticas entre naciones, porque ese era el estatus de las relaciones, eran
pueblos hermanos se hablaba, pueblos hermanos, imagínate, esto está en la historia, está escrito en la historia, dicho por presidentes de la República de Chile. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese proceso de ocupación militar, en este territorio del Gualmapu, que me interesa explicar lo que es Gualmapu, porque es central ese concepto de Gualmapu es central. Entonces lo quiero tomar, Francisco lo planteó ahí y quiero explicar un poquito de eso. Se acompañó no solo con el robo de las tierras, sino que también con una obligación a suscribir, a adquirir, como quieren llamarle, a ser parte de una fe, de un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias lo que hacía colocar al hombre en el centro del universo, como hijo máximo de la creación, en donde ese sistema de creencias tenía que ser aceptado y de alguna forma declarar la práctica religiosa mapuche como una práctica pagana. Eso se sigue dando hasta el día de hoy en muchos casos. En muchos lugares donde nuestras autoridades espirituales, religiosas, son tratadas con, ¿cómo le llaman? Paganos, como herejes, brujos, parece que son las palabras que por ahí en unos libros importantes se nombran a quienes no suscriben a esta fe. Entonces se destruyó el sistema, o se intentó, diría yo, destruir el sistema religioso, el sistema educacional. El sistema educacional mapuche ocurría en las familias. Y resulta que se intervino también el sistema educacional. Y hay algo que es tremendo, que yo cuando lo descubrí me caló hasta el hueso, como digo yo. Descubrir que en el mundo, en el Mapudungún, en cualquiera de sus variaciones territoriales, Chezungún, Mapunzungún, Mapuchezungún, como quieran llamarle, no existe una palabra para definir pobre, ni pobreza. No existe. Es un concepto que tuvimos que crear. Y para poder hablar de ocupar esta palabra pobre, que hoy día socioeconómicamente nos describe, la extrema pobreza medida como las técnicas actuales miden la pobreza material, se encuentra en el pueblo mapuche, la extrema pobreza incluso. Tuvimos que ocupar la palabra pofre. Entonces lo que hicimos, mapuchizamos una palabra del castellano, del español, para poder explicar esto. Eso fue tremendo porque en el fondo lo que implicó que aparte de quedar mucha gente sin tierra, aparte de no poder practicar tu fe, tu religión, tu sistema de creencia y tratar de entender un sistema que estaba llegando, empezaron a criminalizarse los líderes religiosos. Líderes religiosos, entonces son varios los frentes, realmente son varios los frentes. O sea, tenemos educación, tenemos cultura, sistema de creencia y El tema sistema de... económico, el sistema económico. Bueno, eso lo voy a vincular con la propiedad. O sea, en algún momento ustedes tenían cierto nivel de riqueza, si entiendo bien, que luego es afectado, riqueza en el amplio sentido, ¿no? Riqueza cultural, riqueza patrimonial. En este World Mapu que está pidiendo Francisco que nos puedas definir, ¿qué se entiende por...? Walmapu es una palabra compuesta en mapudungún. Y un concepto central, pero realmente central para entender el mundo mapuche. Wal viene de un círculo, un espacio circular, un wal. Y Mapu, a diferencia de lo que malamente se cree a la gente que dice Mapu es tierra, no, Mapu no es tierra. Mapu es todo lo que nos rodea. Absolutamente todo. Nosotros somos Mapu, los animales, la tierra, el suelo, los árboles, el viento, las nubes, las estrellas, todo, absolutamente todo lo que está en nosotros, alrededor de nosotros, absolutamente todo es Mapu. Todo es Mapu. Entonces, este igual Mapu es un espacio circular que va de Atlántico a Pacífico, de Copiapó hasta el norte de Coyhaique, que se establece en un círculo, da lo mismo la cordillera, porque la cordillera de los Andes lo pasa por el medio, es un espacio circular, todo lo que está bajo nosotros y sobre nosotros. Entonces, todas las relaciones y todos los principios y leyes naturales mapuche se sintonizan con la naturaleza. Por eso los movimientos, por ejemplo, si uno ve cómo escurre el agua, por ejemplo, en un lavamanos, por ejemplo, vean cómo gira. Ese orden natural que ocurre de derecha a izquierda se replica en todos los aspectos, en ese espacio territorial, que no solo tiene que ver con el suelo que pisamos, los 20 centímetros. Ahora, si pasamos al tema minero, por eso es tan difícil
explicar este separar suelo de agua, por ejemplo, porque es parte del mapo. El agua es parte del mapo, el subsuelo es parte del mapo, el aire es parte del mapo. Cuando hoy día se discute qué pasa con los proyectos eólicos y el mapo que tiene una forma de viento, y las energías que lo custodian, o las formas del agua, o los protectores del agua, los protectores de la tierra, o los protectores de los minerales del subsuelo. Y todo eso está en directa relación con las personas y sus comunidades, en esa forma circular. Y ese concepto es potentísimo. Entonces, igual Mapo se está hablando de un territorio, pero no un territorio solo físico, espacial, sino que también un territorio Espiritual. sutil, etéreo, espiritual, tangible e intangible también, en Todo donde hay esto, muchos niveles de vida. todo esto que nos está indicando o sea, creo que la pregunta que cae como de cajón en este momento es, en el contexto actual, en donde estamos propio de la contingencia con tanta incertidumbre, alguien alguna vez planteó la sociedad del riesgo, en donde antes en el progreso matamos a Dios, luego llega el progreso que no se cumple, vienen los riesgos propios de la sociedad del riesgo, y viene esta necesidad tan humana de agarrarse de algo que te permita sostenerte, y ahora estamos en un contexto en donde no hay ninguna certeza. Todo de alguna forma se derrumba, las instituciones se derrumban, las creencias de alguna forma se derrumban, sin ánimos de decir que la creencia mapuche es mejor que otras creencias, pero ¿qué temas de la cosmovisión tú escogerías que nos permitan vincularnos de forma distinta quizás con la naturaleza? Tenemos problemas de salud, que es la pandemia, que vienen de esa relación, la zoonosis que viene de la naturaleza. ¿Qué temas, en vista de que tan poco conocemos de la cosmovisión, qué figuras, qué símbolos, qué ideas recogerías de la cosmovisión que quizás a nosotros, los Winca, nos ayudarían a vincularnos de una forma más armoniosa con esta realidad tan compleja que estamos viendo? Pucha, son hartos los principios, los valores que podría tomar, pero yo diría, si lo pudiese resumir en uno o en dos, permítame resumirlo en dos. Uno es humildad y otro respeto. Primero voy por la humildad. La perfección de la educación en el mundo mapuche se refleja en la humildad. La persona más humilde es la que más sabe. La persona más humilde es la que más entiende, la persona que mejor orienta. Jamás una persona en el mundo mapuche va a estar diciendo yo sé esto, esto, lo otro, cuando ha sido bien formado. Y fíjense que esa humildad no se evalúa en nosotros, se evalúa en el comportamiento de nuestros hijos. Por ejemplo, código mapuche. ¿Cómo se evalúan si ustedes están siendo, los que tengan hijos, por cierto, son buenos padres? En el mundo mapuche observamos sus hijos. Solo ahí voy a creer y voy a entender si lo que usted está diciendo es verdad o no, respecto a ese principio de humildad. Ahí vamos a ver cómo se comportan sus hijos. Porque esa es la semilla que usted deja. La humildad. La humildad. Porque una persona que ha entendido su rol y su conexión en esta tierra no necesita jactarse absolutamente de nada. Ese es uno. De nada y de nadie. Y el respeto, que está muy de la mano. En el mundo mapuche tenemos lo que se llama esto la horizontalidad. Y no hay nada, primero, todo tiene vida y todo es merecedor de respeto. Las personas, los animales, las plantas, los minerales, las aguas, la tierra, las nubes, el viento, la lluvia. Piensen en cualquier cosa, cualquier elemento que los rodee, los animales, cualquier cosa. Entonces, este choque, yo le decía, de que nos ponen en el centro de la creación, que es la visión de alguna forma cristiana, versus que es así, a esta visión horizontal en donde ninguno es más que otro y nos tenemos que respetar y actuar con humildad con el otro. Yo diría que esos son los principios fundamentales, mapuche. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué le pasa hoy día a mis hijos? Que me han dicho, yo tengo un hijo que estudia en Santiago, ahora no por este tema de la pandemia, pero que estudia en Santiago. Me ha dicho, papá, me juega en contra el ser una persona humilde en Santiago. Él estudia la Católica, estudia ingeniería civil. Papá, no me entienden. Parezco un loco, no me entienden. Parezco un tonto, papá me dice. No entienden nuestros códigos.
no tienen idea de lo que somos. No tienen idea. Y sí, pues, y es así. Yo lo puedo decir exactamente lo mismo después de haberme sentado con presidentes de la República, haberme sentado con líderes empresariales, haberme sentado con tremendos sabios mapuches de los más grandes que tenemos, y llegamos a la misma conclusión, que no nos entienden. Nuestros códigos no entienden nuestros códigos. Entonces, cuando no nos entienden y vamos por la vía del respeto y la humildad del diálogo, tenemos que hay un montón de gente que dice, no nos entienden. Si esta gente no quiere entender, no entienden. Y ahí es donde ¿Cómo? yo creo que se pierde la esperanza. Eso Se te, pierde la esperanza en la capacidad de un diálogo. exacto. Justo ahora está, no ahora, en realidad yo creo que, como nos están mostrando ahora, desde 1881 entonces, no un tema de 30 años, es un tema de harto más tiempo. Eh, ¿Cómo afecta la capacidad de diálogo esta sensación? ¿Cómo afecta? Porque uno ve la prensa y siente que hay guerra, o siente que hay un conflicto, se queman iglesias, se queman colegios, se quema transporte, se descarrilan trenes. Uno siente una situación muy compleja, pero se hace la pregunta, ¿es un grupo pequeño? ¿Es un grupo grande? ¿Es el sentir generalizado? ¿Habrán personas que siguen dialogando pese a todo, pese a sentir que al frente no los escuchan, no los entienden? ¿O cada vez son más los, los mapuches que escogen el confrontar, el decir me cansé? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo veo que diría yo, nuestra clase, la elite que sostiene el poder en todas sus expresiones, no está a la altura, no está a la altura de este diálogo. Se han incumplido todos los acuerdos que se han suscrito. De Chilean Way, cuando siempre hablo la forma chilena esta de decir que cumplimos, que suscribimos normas internacionales, cuando a la hora de aplicarla en el país la aplicamos, como digo, de la forma jurel tipo salmón. Nos gusta hablar que es salmón, pero en realidad es jurel. Me pasa que esa forma de jurel tipo salmón, para decirlo así como bien como dura, incluso suena como dura, hace que nos demuestre que cada vez que dialogamos con la élite del poder del país, finalmente no consideran estos planteamientos, porque no les tocan. A mí me quedó muy grabado cuando el ministro Moreno vino y generó diálogo acá en la Araucanía, que todos aplaudimos su valentía de venir, donde pocos querían venir a dialogar, a hacer lo que hacían justamente los españoles. Era los encuentros 3 por I, se llamaban, ¿no? No, eran mucho más que 3 por I. Si 3 por I es una marca muy puntual. Esto se gestó, 3 por I fue posterior. Hubieron Perfecto. diálogos previos a esto. Y lo que ahí pasó es que finalmente nada de lo que acá ocurría le afectaba a la élite del poder. No le afectaba. No eran los que le cortaban los caminos, no eran los que, como dices tú, le quemaban la iglesia o quemaban las casas. Que por cierto, los relatos de los misioneros jesuitas, el mismo relato que cuentan de que se hacía con las casas que habían en las tierras que fueron robadas, tierras mapuche que fueron robadas. Entonces eso de quemar casas, de encender, entre comillas, iglesias, eso nos enseña Ujú. la historia de las técnicas, como diríamos, de limpieza de terreno, como se hacía allá a finales de 1800. Entonces tú me preguntas, ¿quiénes están por el diálogo? Si es más o menos por el diálogo. Yo diría que lamentablemente la historia nos está demostrando que cada vez que conversamos, nos estamos conversando con una contraparte que esté a la altura, de hablar un lenguaje estratégico y un lenguaje Estado. Y estamos conversando con personas que tienen agendas de corto plazo y que no les interesa una política de Estado al respecto. Entonces, falta valentía de nuestra clase política, porque el tema mapuche nunca ha sido un tema que atrae gente, de hecho un tema que incomoda, que genera picazón a muchas personas, pero que es un tema que se tiene que resolver. Y saben, lo que a mí me pasa, he tenido la suerte, la bendición, como digo, a veces
de poder conocer otras realidades, otras sociedades. Por lo que nosotros hoy día estamos pasando, hay otros países que pasaron por aquí, y la solución de esto parte por un lenguaje y una instancia de diálogo político. Y cuando hablo político me refiero en una línea de tiempo de largo plazo, que no se va a solucionar en uno, en dos, ni en tres gobiernos, que se soluciona en los próximos gobiernos que van a ocurrir en los próximos 30 años. Oigan, hablamos de política energética 2050. Nadie se espanta para hablar de los próximos 30 años de la política energética. Para hacer un país más verde, para hacer un país, diría yo, más resiliente a la crisis ambiental y urgencia climática, cuando no hemos sido capaces de resolver esto, que tiene zonas del país. Yo siempre digo, donde hay zonas que son riquísimas, pero que nos las farreamos. ¿Por qué? Porque no está esta capacidad de entender que este tema es un tema de Estado, un tema que no le pertenece a ningún sector político de Chile, a ninguno, por mucho que lo quieren utilizar, y que el tratamiento de todos los sectores políticos en los últimos 50 años, 100 años, ha sido exactamente el mismo. Solo hemos visto matices o cambios, maquillaje muy superficiales, diferencia en este maquillaje. Pero en el fondo, cero. El tratamiento es el mismo, una negación y una invisibilización a que existe un conflicto de Estado. Y en los países que han tomado esto en serio, ha partido por un reconocimiento político. Si esto es así. ¿Podrías darnos ejemplos de países en donde ha habido política de Estado con sus luces y sus sombras, pero que tú creas que sea bueno revisar? Primero, yo creo que no hay una receta, porque siempre me dicen, ¿y cuál es la receta? ¿Cuál es la receta? No, yo creo que aquí hay elementos para hacer una receta. Y el primer elemento, entender que este problema no lo va a resolver un gobierno. No lo va a resolver ni la extrema de un lado o la extrema del otro lado, o sea, izquierda o derecha, ninguna la extrema ni el centro. Esto lo resuelve el Estado de Chile y los que somos sus ciudadanos, entendiendo que primero, yo creo que hay que, para reconocer y para entender esto, tenemos que educarnos. A nosotros nos hablan mucho de esto de la interculturalidad. Y claro, pues yo digo, yo soy intercultural, yo puedo entrar, ir a Santiago, subirme a un metro, entrar a un mall, entrar a alguna oficina de gobierno, alguna empresa, entender todos los códigos que ocupan, o la gran mayoría, pero me cuesta encontrar gente al otro lado que lo puede invitar a mi casa, a mi RUC, y entienda todos los códigos que tenemos acá, o en mi sociedad, por ejemplo. Entonces, me parece que antes de decir cuáles países, Cristóbal, son los que podrían ser referentes, hay elementos que son fundamentales. Primero, el educarse, saber que muy poco se sabe de esto. Hay gente que, yo he escuchado autoridades importantes del país decir, hoy conozco tan bien a los mapuches porque tenía una nana y un jardinero mapuche. Y hacían jardines tan bonitos y el pan le quedaba tan rico en la casa, si los conozco súper bien. Y ese conocimiento del mundo mapuche que mucha de la élite de Santiago tiene. Mucha de la élite, y eso está mal porque eso puede conocer a una persona, pero conocer a un colectivo, su historia, su espiritualidad, su filosofía, su forma de pensamiento, no la conoce. Y eso es lo que Sí, nos pasa, que creemos que sabemos y no sabemos. Ahora, países, tú me dijiste, quiero responderte. te lo aprovecho Caso australiano, te lo aprovecho a plantear también para poder combinarlo con una pregunta que está haciendo María José Peña, que pregunta por la Constitución, a propósito del plebiscito que viene. También si puede recoger quizá en estos procesos de diálogo, si no se te ocurren algunos o se te ocurren algunos, podéis sumarlo al tema de la Constitución. Quizá hay países que han recogido esto, no son procesos de diálogo, sino que también en constituciones. es que voy al tema que menciona también María José, interculturalidad. Si uno piensa en la interculturalidad, se necesitan dos. Yo no puedo ser intercultural una sola parte. No puedo solo yo ser intercultural y la otra parte no serlo. Aquí se necesitan dos para tener interculturalidad, para pasar de aquí para allá y de allá para acá. Y resulta que eso no está pasando. Por eso yo decía, nos hablan de tanta interculturalidad, del plan intercultural. Oigan, pero si cuántos de la sociedad chilena, de la élite, los que toman las decisiones, y aunque no sea de la élite, personas bien intencionadas que quieren un mejor país, nomás que tienen la voluntad de ser buenos padres, educar bien a sus hijos, ¿cuántos de ellos pueden meterse en nuestro mundo y ser intercultural? Y ese es el problema de falla estructural que tenemos, que no vamos a tener interculturalidad ni siquiera en la próxima constitución, si es que se da, porque nuestro problema basal es que desconocemos al otro nomás. No está en la instancia, no está en la instancia. Hoy día hay tanto conocimiento falso que es terrible, así como en la sociedad occidental hay conocimiento falso, en el mundo mapuche hay
uno encuentra un montón de pseudo líderes. Uno encuentra un montón hablando y declarando un cierto conocimiento que se aleja tanto del pensamiento y la forma mapuche. Por eso muchas veces tú dices, ¿quiénes no dialogan? ¿Quiénes? Bueno, un elemento fundamental para saber más allá de las redes sociales, un mal indicador es el diario, la prensa, los medios de comunicación, es malo, debo decir. Son malos, diría yo, malas fuentes de información. Información tergiversada, que tiene un carácter, diría yo, que busca lucrar con lo morbo, con lo violento, con lo que no aporta, pero una mala fuente de información. Es que muchas veces los líderes cuando se levantan y se comunican, si no tienen apoyo de los territorios en los que viven, en el mundo intra no son tan líderes como se dice, o como los posiciona la prensa muchas veces. Ejemplo, Bueno, Andrés, países, acuérdate, países, para poder agarrar esperanza, porque uno empieza pero lo como decía, a... lo decía, en caso Australia es un buen ejercicio donde establecieron tribunales específicos para resolver y mediar los temas de tierra. O sea, reconocer el problema. Tribunales especializados para esto, Ujú. pero de alto rango, o sea, de nivel, una Corte Suprema que se abre a estudiar esto. O sea, cuando hablamos en casos de Canadá, en donde se estudian los territorios y se reconocen, más allá si son de la corona, de la corona inglesa, hay un reconocimiento a los territorios que los pueblos indígenas ocupaban, al uso de sus recursos naturales. Hoy día miren el escándalo mundial como nos miran como país. Convenio 169, ratificado, 40 y tantos artículos, de los cuales 2 son autoejecutables. Y el resto de los 40 y tantos, no, porque hay que pasarlo a revisión. En ninguna parte del mundo suscriben acuerdos internacionales y se implementan de manera parcial. Entonces, yo diría, me quedaría con el caso australiano por lo de las cortes específicas que reconocen el problema y que trabajan para solucionar eso, y la planificación, diría yo, la visión que el Estado de Canadá le está dando, principalmente por el reconocimiento. Nueva Zelanda, que se habla tanto, Nueva También, por Zelanda, supuesto, sí, por supuesto, Nueva Zelanda también. y Sí, dentro de la región, dentro de Latinoamérica, Centroamérica, hay países que mirar, desde el punto de vista constitucional me refiero, se habla de Ecuador, Ecuador, se habla de Ecuador, sí. Colombia. Ecuador tiene un reconocimiento especial donde la tierra es un sujeto de derecho, que para nosotros la tierra también debiese tener es sujeto de derecho, la tierra en su conjunto. Fíjense que se da algo curioso, sobre todo en estos términos de pandemia. Me tocó el 2018 viajar con una delegación de agentes de salud mapuche a Colombia a conocer una ISAPRE indígena. Ellos tienen un sistema, como su constitución lo reconoce, establecieron un sistema de salud indígena. Y ese sistema sistema de salud indígena es reconocido y se financia en tratamiento. Hoy día hay casos, y esto lo está discutiendo el Colegio Médico, hoy día, su departamento de Primeras Naciones, está discutiendo cómo la medicina mapuche hoy día está mejorando casos de COVID-19. ¿Quiénes saben de eso? Hoy día están en casos que se están estudiando, que los médicos están tratando de explicar y de, como dicen, citar estos casos clínicos. Entonces yo diría, sí, pues, reconocimiento, no es tan solo una historia, sino que hay un conocimiento vivo que está ahí, que está presente. Cuando se habla, Cristóbal, de la historia, claro, es un componente importante, pero hay una expresión viva que está ocurriendo ahora, en estos momentos. No te puedo dejar de preguntar, está el tema de la interculturalidad, pero también en estos casos de países quizás también tienes buenos ejemplos de autodeterminación, de cómo, que es un tema muy complejo, ¿no es cierto?, cómo se reconocen a las primeras naciones que hubieron antes del Estado moderno. ¿Hay algún país, algún ejemplo que no lo resuelva bien o alguno que te guste que lo resuelva bien para poder aprender y revisar? No, yo creo que eso de copy-paste, copiar, pegar por acá, es difícil. Yo creo que hay elementos que me agradan, y creo que ya los dije. Ujú. Sí. Y mira, bien interesante, hay un comentario en el chat que dice, respecto de las costumbres, se respeta la costumbre siempre que esta no sea contraria a la Constitución. Claro, pues en el fondo eh, te están diciendo que no hay un reconocimiento. ¿Qué reconocimiento hay ahí? Pues sí,
Ahora es distinto si no se atentan contra derechos fundamentales, pero no hay práctica mapuche que espiritual que atente contra los principios fundamentales de las personas. ¿Y qué pasa con los mapuches en Argentina? Bueno, es terrible en Argentina. El desconocimiento es increíble, creen que los mapuches vinieron de Chile, que son un invento, cuando nosotros tenemos lo que son las identidades territoriales. En este Gualmapu que hablaba al comienzo, hay distintas identidades territoriales, distintas, como, no sé, pues, si uno piensa, están los chilenos, los argentinos, los peruanos, los no sé, venezolanos, bolivianos, etc. Eso asimílenlo al territorio del Gualmapu, y en ese Gualmapu están las quenches, los de la zona costera, los huenteches. Yo soy un huenteche, vivo en esta zona, pero están los naches que viven en las zonas bajas, están los pehuenches que viven en la cordillera, los guayzupches que viven en el norte, en la zona, acá en la zona entre cordones cordilleranos, los tehuelches que viven al otro lado, los chaciches que viven en el norte. Entonces hay un montón de identidades territoriales que la gente no tiene idea, que se están empezando a reconocer. Bueno, acá tenemos a Manuel preguntando ¿cómo se resuelve la tensión entre principio de igualdad y respeto por el pluralismo? Lo pregunto pensando, dice Manuel, por ejemplo, en la reivindicación del pueblo mapuche de cumplir las sanciones penales con las particularidades de su cultura. Eso podría significar que ante un mismo hecho delictual dos personas recibieran penas distintas. No, me parece que cuando Manuel se refiere entiendo que eso ha gatillado en parte el actual conflicto. Yo entiendo que eso es lo que no está ocurriendo, claro, claro, como dice. Pero yo creo que se está refiriendo al caso particular del Machi Celestino Córdoba, a quien se está pidiendo que pueda asistir a su regue, a su espacio energético, de alguna forma. Claro, Exacto. justamente. Está diciendo eso, exacto. Claro, si está hablando del caso puntual del Machi Celestino, claro, pues lo que se está pidiendo es que por ser una persona que según su territorio, alguna gente de su territorio es machi, él tiene un rol espiritual en su territorio. Y ese rol espiritual requiere ciertas acciones, ciertos tratamientos permanentes que ocurren. Y claro, pues hay, bueno, pero Manuel conoce cuerpos normativos que dan ese de alguna forma, ese derecho a poder tener esas especiales consideraciones, pero... Está temblando. Para todos los que estamos acá en Santiago, aunque Santiago no es Chile, y tú estás lejos, Andrés, te contamos de que está temblando. Chuta. Manuel, mejor que Manuel no pregunte porque hace temblar. Sí, Manuel, muy complicada tu pregunta. Yo te quería preguntar, en tu mirada, Andrés, ¿hay presos políticos mapuche? Por supuesto que los hay. No hay ninguna duda que hay presos políticos mapuche. No hay ninguna duda. ¿Podrías explicarnos eso? Claro, porque presos políticos entienden responden a un pensamiento y una ideología política. Por supuesto, aquí se tiende, como siempre, a embolsar todo y a mezclar. Se tiende todo a mezclar, que cuando había un robo común y corriente, que podrían ser mapuche, o como no podrían ser mapuche, pongámonos en el caso que sean mapuche, resulta que son considerados o son tratados de alguna forma como presos, como se le da un tratamiento cualquiera. Pero aquí hay casos de líderes que han sido encarcelados por montajes. Chile ha sido sancionado por cortes internacionales, y esto ya viene de hace tiempo. Y yo acá insisto, no tiene que ver con un gobierno en particular u otro, es un tratamiento de Estado. Chile ha sido sancionado por encarcelar a gente por procesos que han sido viciados, procesos que han sido mal efectuados. Efectivamente, y cuando el Estado ha sido de Chile condenado a reparar esos daños por esos juicios mal desarrollados, por supuesto que han habido presos políticos, por supuesto que lo han habido, y lo siguen habiendo. ¿Cómo preguntarlo? ¿Cómo podemos en esta historia que se teje tan compleja? También hay otra historia de los que también llegaron invitados por Chile a colonizar y sienten tan suyo el territorio también, ¿no es cierto? Me encanta esta pregunta porque sé para dónde va ahí. ¿Cómo tú puedes reconocer historias y reparar, sin copiar y pegar ejemplos internacionales como tú nos has advertido varias veces,
Pero si hubiera una suerte de informe RETIG, ¿no es cierto?, de verdad y reconciliación con el pueblo mapuche, y si nos ponemos entusiasmados con las otras etnias también, con otros pueblos originarios que también están reclamando y que, me imagino, se acercan a los mapuches y les preguntan y están mirando lo que está pasando, ¿no es cierto? Hasta dónde nos llega en esta... ¿Cómo uno puede respetar historias sin traicionar otras? Eso yo no lo tengo para nada claro. A mí me encantaría que el Estado de Chile se pusiera el mismo traje de gala que se puso para defender las reclamaciones que Bolivia hizo en el Tribunal de la Haya. Me encantaría. Me encantaría que ese traje de gala que Chile se puso sea el mismo traje de gala con el cual se aproximara. Mire, supongamos que son estos anteojos. Chile se puso estos anteojos para defender las demandas que se hizo en la Haya. Que esos mismos anteojos se los ponga para defender y estudiar la expoliación, el arrebato con violencia de las tierras indígenas bajo la violación de sus propias leyes. Porque ¿saben lo que pasa? Que Chile se ha puesto traje de gala con casos entre países, pero cuando nos miramos dentro, chuta, pues nos ponemos las chalas de la playa, las chalas, ni siquiera las chalas de Condorito, pues, y un traje de baño ahí, ni siquiera bien diría yo, no muy elegante, por decirlo de alguna forma. Entonces, me pasa eso, po. Me pasa... Hay dobles lecturas, hay dobles comportamientos, hay, como tú has dicho, no es de a dos. No es de a dos, no basta con discriminación, así como no debe bastar con discriminación positiva, sino que tiene que haber transformación para poder ver al otro, volviendo a cómo le pusimos a esta conversación. Debe haber un tratamiento, según lo que tú planteas, igualitario entre cómo Chile defiende sus límites y cómo trata hacia adentro. Pero eso mi pregunta no era con los bordes de Chile, que entiendo para dónde vas tú y lo encuentro súper interesante también. Pero, ¿qué hacemos con esas personas que llevan, no sé, 50? Permíteme ir allá, por favor. Sí. Mira, hay un historiador que se llama Martín Correa, que es un historiador bien, y curiosamente no es mapuche, pero me parece que tiene una forma de explicar, porque explican muchas comunidades mapuches. Me parece que es de los historiadores buenos que conozco, que lo he visto en terreno, en comunidades, en las zonas difíciles, diría yo, donde pocos entran. Explicar esto de las tierras como justamente, ¿qué hacemos con entre comillas, digamos entre comillas, los herederos legales desde un punto de vista de corto plazo de la tierra hoy día? Y él ocupa un ejemplo del auto robado. ¿Qué pasa si yo le compro a Manuela un auto robado? Y por esas razones de la vida, los creadores de esta tierra llaman a Manuela la tierra. Probablemente los hijos de Manuel o las hijas van a heredar ese auto. Y si yo llego a ubicar que ese auto robado está en las hijas de Manuel, voy a tener que acercarme, o hijos de Manuel, a decirle, ¿sabe qué? Heredero de Manuel, su tierra fue robada. Aquí alguien lo engañó a usted. Alguien lo engañó. Y esto, yo entiendo que tiene cariño, que tenía lindos paseos en su auto, pero su auto era robado. Y eso es lo que Chile no quiere darse cuenta, no quiere aceptar. Le da vergüenza a nuestro país reconocer que violamos nuestras propias leyes, que el Estado de Chile violó. No se está hablando de la corona, no se está hablando de 500 años atrás, 137 años, 138. El Estado de Chile violó sus propias leyes, las leyes que hizo para protegernos. Se compraron un auto robado, yo lo siento en el alma, de verdad que lo siento, porque conozco mucha gente, agricultores de esfuerzo, gente que está comprometido por el desarrollo, que como dicen dan empleo, yo creo todo eso. Pero saben que tuvieron muy mala suerte porque les contaron una historia que no era así. Les dijeron que esta es su tierra cuando no era una tierra que no tenía dueño, una tierra que legítimamente tenía dueño. Entonces, una pena. Y eso es lo que tenemos que abordar con un traje de gala. De la misma forma como abordamos el tratamiento de la Haya. Y tener, ¿por qué no un Felipe Bulnes mediando esto así? ¿Por qué no? Lo pongo el caso de Felipe Bulnes porque él era la cara visible por el tema de la Haya, pero estoy hablando de vestirse de gala. Vestirse de gala, porque me encantaría que no fuera un Felipe Bulnes, porque fuera un Francisco Huenchomilla, un Venancio Coñopán, juristas mapuches.
En más vista que otro. estamos, en vista que estamos hablando de, tú dijiste Martín Correa, acaba de hablar de Francisco Buenchumilla, si uno busca informarse de forma completa y oportuna sobre lo que pasó, sobre lo que está pasando y también intentar, porque tú hablas de los políticos que no están a la altura, hablas de los empresarios, pero yo creo que esto también nos compete a todos, ¿no es cierto? Por algo estamos teniendo esta conversación, es importante informarse. Y si tú dices que yo soy el reflejo con mis hijos, a mí me importa que mis hijos entiendan también. Entonces, ¿dónde uno se puede informar? ¿Dónde uno podría hacernos algunas recomendaciones de, o de libros o de personas para seguir en Twitter o de videos que uno pueda... eh, ¿cómo uno entiende más? ¿Cómo abre la cabeza para poder ver al otro? Miren, hay un libro que hizo Pascual Coña que habla que relató su encuentro con algunos misioneros y le contaba cómo era el mundo mapuche, que habla del cautiverio feliz. Que uno de los primeros tratados que da cuenta cómo era el orden, las formas, las normas mapuche. Y a diferencia de lo que definían como salvaje, pueden encontrarse con algo completamente distinto a lo salvaje, a lo desalmado. Y a ver, historia más reciente, bueno, los libros de Pedro, Pedro Cayuqueo, aportan bastante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista filosófico, espiritual. Hay dos líderes que me parecen que son fundamentales, porque hay mucha información. A saber, gran parte de la información que hay no es tan cierta, pero yo me atrevo a recomendar dos personas, con toda seguridad y sin ningún equívoco. Uno es el machi Víctor Cañullán, de un lugar que se llama Pichenco, en la región de la Araucanía, que me parece que es uno de los machis más importantes que hoy día tiene el pueblo mapuche. Él tiene varias capacitaciones, él ha expuesto en el Congreso argentino varias veces. Es un líder, él es un intelectual. Aparte de tener un rol espiritual, es un líder intelectual también. Es una persona. El otro es un ñempín, que diría yo que ñempín, ¿qué significa? Es un custodio de un saber ancestral, custodio de un saber, de una palabra mapuche que se llama Armando Marileo Lefío, que es de la zona costera, en las Quenche. Y él ha escrito varios tratados, me parece que es importante. No, ningún problema, repito los nombres con todo gusto. Víctor Cañoyán Coliñir, machi del territorio de Coyahue. Y repito, uno de los machis más importantes que hoy día tiene el pueblo mapuche, en el amplio sentido de la palabra. Participó en comisiones presidenciales. Hay un libro que se hizo una comisión asesora presidencial que se llamó la COTAM. Ese libro habla de la historia mapuche, interesante que lo revisen quienes estén interesados. COTAM, Comisión Autónoma de Trabajo Mapuche. ¿Quién más le puedo...? Ah, y Armando Marileo, que tiene tratados de filosofía, de espiritualidad mapuche tremendos. Sí, te iba a preguntar por, mira, lo que vamos a hacer para que nadie se ponga ansioso ahora, ¿te parece, Andrés, que después intercambiemos WhatsApp para que podamos escribir esto y yo me comprometo a mandarlo al barrio? Para Bueno, que tengan el... Pero algún poeta, ¿habrá algún poeta que tú recomiendas también? hay varios, hay varios. En este momento tengo varios en la mente y conocido y querido, entonces no me atrevo a recomendar uno sobre otro. Vamos a mandarle al barrio la lista. Eh, yo quisiera, para ir cerrando, para no quitarte el tiempo, yo tengo también a mis niños abajo esperando que les vaya a terminar la pizza. Quería darle un poco de una nota de esperanza a esto. Tú ya nos has dado algunas pistas, pero yo creo que la pregunta que muchos nos hacemos es cómo salimos de esto. Cómo si lo enfrentamos como sociedad, ¿no? Tú ya nos has dado pistas de que tiene que haber humildad y tiene que haber respeto, O sea, condiciones tú me dijiste que indispensables tomara para... algunos elementos. Yo tomé dos que me Por, su- parecen fundamentales. por supuesto, entonces, para dejarnos no tranquilos, ¿ah? Ni tampoco adormilados, yo diría para dejarnos desafiados, Andrés, ¿qué elementos consideras tú que nos pueden aportar una luz de esperanza? Este lucero Venus, ¿no es cierto?, que está también en la invitación de la conversación de hoy. ¿Dónde podemos fijar la vista y desafiarnos también nosotros para poder avanzar hacia una relación intercultural de verdad con el pueblo mapuche? Mire,
hay algo que plantea Sebastián en el chat que dice cómo reconocemos el origen étnico mapuche. Yo creo que hoy día el mapuche puede ser una persona, bueno, bajo la ley indígena por herencia, por tradición, por costumbre, pero hoy día nosotros en el colectivo mapuche nos hemos dado cuenta que no da lo mismo, no basta tener un apellido mapuche para tener un conocimiento mapuche. Hay mucha gente que dice, sobre todo el actual gobierno, se ve mucho, oye, necesitamos un mapuche con cargo, pongamos este. Una persona que no entiende ningún código mapuche, y que es un hermano mapuche, por cierto, pero que no tiene una práctica, no tiene un entendimiento. Y eso es riesgoso porque se tiende a folclorizar, se tiende a el checklist, a completar cupos porque hay que completar principalmente por un apellido, pero no hay contenido, no hay contenido. ¿Y por qué lo digo? Porque me parece que es tremendo lo que dice aquí Sebastián respecto, si nos han enseñado en nuestra historia que todos tenemos sangre mapuche. Esa es la realidad genética, desde el punto de vista, hay unos laboratorios, estudios de un señor de apellido Claro que tenía un estudio, por ahí está en internet, lo voy a buscar también, que habla de la genética y habla cómo en el sector ABC1 hay como un 40, casi un 50% de sangre mapuche, genética mapuche. Entonces, aunque hayan pelo claro, no sé, o piel muy clara, hay genética mapuche, eso es verdad. Pero en el colectivo mapuche, eso que tenga un porcentaje de sangre mapuche, como en otros países le evalúan para definir lo indígena, ¿nos sirve? No, porque es un mapuche, como decimos nosotros, sin una historia, sin ese entendimiento histórico, sin ese entendimiento, primero de la historia, del contexto y de la forma de pensamiento mapuche. Y que es clave en el mundo mapuche, nosotros decimos, para mirar al futuro tenemos que mirar de dónde venimos. Si no sabemos de dónde venimos, no vamos a cachar por dónde vamos y vamos a andar dando bote, como dicen los cabros jóvenes hoy día. Vamos a andar dando bote por aquí y por allá. Entonces, eso como primera cosa. Y Luce, escucha, Luce, yo creo que ayer salió una columna de un empresario nacional que se llama Ignacio del Río, no sé si la vieron, donde él habla sería bueno compartirla en el grupo que están interesados, porque yo en este momento me he sentido que si aquí los dueños del capital, porque fíjense el conflicto, ¿por qué ocurre? Las empresas forestales con comunidad mapuche, las empresas de energía con comunidad mapuche, las empresas mineras con comunidad mapuche, la empresa agrícola con comunidad mapuche. Hoy son puras actividades comerciales y productivas. Y claro, cuando hay un ejecutivo de una empresa que está ahí, que no es un interés permanente, pasa, se cambia de trabajo y se olvidó el problema. Pero ¿quién queda? Es la empresa, la compañía, el dueño del capital, como decimos nosotros finalmente. Yo creo que una buena mirada es que estos temas de los cuales estamos hablando, estas conversaciones, estas bases para entenderlo, parten del reconocimiento de derechos humanos a estándares internacionales. No hay que temerle a eso. Y ahí yo creo que si ponemos en práctica esas normas y esos estándares, chuta, ¿cuál es el problema de abordar un reconocimiento de tierra y, por ejemplo, y restituir tierra, por ejemplo? Los primeros que se atrevan, yo creo, en el país a hacerlo, van a marcar la agenda para los próximos 40 y 50 años. Y la solución, como pasó en Australia, no vino del gobierno, del Estado, vino de los privados y los pueblos indígenas, que empezaron a construir una realidad y esa realidad debió normarse y el Estado llegó con sus normas a ponerse al día. Entonces, yo creo que tenemos que seguir, los mapuches no podemos renunciar al diálogo, nos define el diálogo y el respeto son fundamentales. Ahora, el problema es que no hemos encontrado una parte que dialogue con respeto al otro lado. Hemos encontrado personas que no tienen estos intereses permanentes, que están en un cargo por un par de años. Mira lo que dura el gobierno, Cristóbal, 4 años. ¿Qué vamos a solucionar en 4 años? Nada, nada. Pero, Entonces hay que vestirse de gala y ampliar el plazo de mirada de este tema. pero en el ejemplo que tú citaste, entonces podría haber una luz, quizás hay más continuidad en las políticas empresariales que en las de gobierno y podría haber un camino que se pueda reconocer posterior desde los gobiernos o estoy entendiendo mal. Es que yo soy más duro aún. Yo ni siquiera hablo de las políticas empresariales, yo hablo de los dueños del capital. Ok. Los dueños del capital crean realidad. Pero entonces, si te entiendo bien, podría haber soluciones en lugares que se intuyen como enemigos, que podrían ser sectores productivos con el pueblo mapuche.
Sí, Hay espacios de entendimiento ahí. sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Saben? Como última cosa, a lo mejor a saber que yo creo que a lo mejor el concepto puede no ser tan apropiado lo que plantea Milena respecto de integrar. No queremos integrarnos, nosotros queremos coexistir. Nosotros ocupamos la palabra de coexistencia, una sana coexistencia, una sana convivencia. Y hoy día las prácticas justamente empresariales de las distintas actividades productivas lo que menos hacen es generarnos esa, entre comillas, sana convivencia. Y yo voy, Cristóbal, por la línea de... Este país está tan concentrado el poder económico que es muy fácil poner de acuerdo a unos pocos para hacer los grandes cambios. Es muy fácil. Son muy pocos por la desigualdad que el país tiene. Entonces, este problema, no, pues, vistámoslo de gala, insisto, yo creo que hay que ponerse traje de gala y dejar Ponerse, de... ¿Perdón? ponerse etiqueta. Yo creo que a mí me gusta, bueno, cada uno lo ve como quiere, pero me gusta llevarme este problema para la casa. Por algo organizamos esta conversación. Francisco Cható fue uno de los vecinos que nos escribió diciendo, ¿por qué no hablamos de este tema? Y por Dios que hace sentido encuentro yo conversar de esto. Pero yo creo que el vestirse de etiqueta no puede estar externalizado en mi impresión, en los políticos y en los empresarios. Yo creo que es responsabilidad nuestra, o mía, el informarme, el entender, el rescatar, y no solo... Hoy día estamos hablando del conflicto de la Araucanía a propósito de lo que está sucediendo entre chilenos y mapuche. Pero está lo que ha sucedido en Rapa Nui, está lo que ha pasado con 9 pueblos originarios que han sido reconocidos, y hay historias que creo que debiéramos nosotros responsablemente rescatar y poder transmitirle a nuestros hijos para que no sean como me siento hoy día yo, un analfabeta, un completo analfabeta de la historia de lo que ha pasado en este territorio. Entonces, yo creo que es un camino que estamos empezando, Andrés. Para poder dialogar con respeto y humildad hay que abrirse a entender. Y creo que es pega de todos nosotros los que estamos acá el hacerlo. Por supuesto, no estamos en roles de jefes de Estado, ni tampoco en roles de ser dueños del capital, pero algo nos toca esto. Entonces es importante informarse para aprender. En ese sentido, yo te quería agradecer enormemente que te hayas dado el tiempo. Estás ahí agarrando animales justo antes. Teníamos miedo de que no fuéramos a poder verte, porque el Zoom decías tú que no funcionaba. Yo encuentro que ha funcionado perfecto. De hecho, hubieron más trabas por el lado mío que por el lado tuyo, que te faltaba la clave, hubo hasta un temblor entre medio. Por culpa Así de que Manuel. Así que, por culpa de las preguntas legales de Manuel. No, Manuel, muy bien que se haya sumado. Y creo que la invitación a todos los demás es contar de que el canal existe, que esta conversación existe, para que la puedan ver los demás. Como dije al comienzo, es un esfuerzo del barrio para los vecinos, pero también para los amigos del barrio. Si uno se mete a YouTube y busca canal PDBN, va a encontrar más de 30 transmisiones más. A propósito de poetas hemos hablado con Raúl Zurita, a propósito de escritores hemos hablado con Pablo Simonetti. Bueno, en fin, no quiero dejar a nadie afuera, hemos hecho galletas. Realmente el barrio se siente muy vivo a través de estas conversaciones, y te queríamos agradecer, Andrés, que te hayas sumado desde el sur, desde tu comunidad, con tus perros ladrando, entre medio de tu Mi cotidianidad. alarma. Así que muchas gracias en nombre de todo el barrio por tu tiempo, por tu paciencia ante tanta pregunta que te estábamos haciendo. Yo traté de interpretar el chat, pido disculpas si no pude preguntar todo lo que hubieran querido, pero yo creo que ahora viene la parte de informarnos. Yo me comprometo con todos de poder hablar con Andrés para poder mandarle la lista de autores según lo que él nos estuvo recomendando. Así que, Andrés, muchas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, Francisco. ¿No? Y, Gracias. Muchas gracias. que tengan un buen fin de semana. Ahí, por favor, liberen su audio, agradezcanle a Andrés si quieren, y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. El lunes, Gracias, nos, Andrea. el lunes Gracias. nos confinan. El lunes salimos. Excelente, gracias.
Muchas gracias, Andrés, y me gustaría aprovechar el espacio, no sé si leíste, yo soy de ONG Lea Sur, soy del directorio de ONG Lea Sur, promovemos derechos de las personas que están privadas de libertad, estamos pensando en un proyecto de ley de ejecución, y nos parece muy importante de que incluir perspectiva de género y interculturalidad en ella, así que si tienes ideas o aportes, que evidentemente serían súper importantes, te invito a que nos busques en las redes sociales y hagamos el contacto. Súper. De todas maneras, ojalá. Sí. Yo la puedo poner en contacto con la presidenta de nuestra corporación.